Claro. darle una ojeada a una nota que acaba de salir hace un ratito. Te voy a decir rápidamente por acá. Ok. Dice de la siguiente manera. Esto salió hace media hora. Dice, aunque el Departamento de Salud puso en el nivel de transmisión alta de COVID-19 a 13 municipios, hay alcaldes que no concuerdan con que enfrentan una crisis de contagio de nivel rojo, que conlleva la recomendación de que a partir del lunes no haya clases presenciales en sus escuelas. Wow. Ay, Cristo. ¿Y quién sabe más? ¿El Departamento de Salud o el alcalde que está allí? Óyeme, o sea, Que tiene un equipo asesor médico también. claro, y que están allí. Dice, desde ayer Salud informó que que comenzó el protocolo para realizar pruebas moleculares en los municipios de Barranquitas, Camuy, Ciales, Coamo, Comerío, Guayanilla, Atillo, Juana Díaz Loíza, Orocovis, Quebradilla, Santa Isabel y Aguadilla. La mayor parte de los cuales están ubicados en la región central montañosa de la isla. En estos momentos, para este próximo lunes, las recomendaciones es que no abran las escuelas en los 13 municipios, señaló Wilmary de Jesús, coordinadora del sistema de vigilancia del COVID-19 en el sector educativo del Departamento de Salud. El lunes entramos para iniciar la planificación en esos pueblos, añadió. El nivel rojo se determina según la metodología utilizada por Salud mediante la recopilación y evaluación de las pruebas moleculares de COVID-19 realizadas. Ahora, el alcalde, vamos a ver, estoy buscando acá lo que dijo el alcalde. Hay una expresión, ¿no? Del alcalde de... Exacto, dice, para el alcalde de Atillo, José Cheli Rodríguez, la información que provee Salud puede ser confusa debido a que la metodología solo considera la prueba molecular. Al Departamento de Salud cambiar la supuesta fórmula de solamente escoger las pruebas moleculares, que ya casi no se hacen muchas pruebas, todo esto cambia el escenario estadístico y de número y por eso nos colocan en esta posición, explica el alcalde. Ok, y así pues, por ejemplo, la opinión de los alcaldes de Comerío y Barranquita es similar a la que tiene el alcalde de Atillo. José Santiago Rivera, alcalde de Comerío, indica que los municipios están a la merced de una metodología injusta por parte de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC. Nosotros no nos hemos quedado un poco secuestrados por la metodología que tiene el CDC y entonces el problema que tengo con eso es que si se hacen pocas pruebas moleculares en una misma semana y tú tienes 1 o 2 casos positivos, bueno, pues de 10 pruebas moleculares, 2 casos positivos es el 20%. Exactamente. Tú sabes, y ahí entonces el municipio se queda atrás porque obviamente se tranca el asunto, digo yo acá, se tranca el movimiento comercial y o sea, un paso para atrás. Y ahí está la cosa. Interesante por demás cuando esa dinámica se da entre, ¿verdad?, lo que es el Departamento de Salud y los alcaldes, y me suena a la consigna de continuemos con el miedo. Yo sé que a muchos le llaman prudencia, le llaman ¿verdad?, cuido, se han acostumbrado a esa parte de, ¿verdad?, del discurso, por decirlo de esa manera, pero todos los indicadores que se tienen, pues no es para, ¿verdad?, tratar de infundir una vez más el temor del cual algunos países europeos, principalmente Alemania, todavía no sale. Y no sé, yo creo que si hemos experimentado lo que hemos experimentado hasta aquí, que nunca hemos estado ni cerca de los hospitales comprometidos a tanto tiempo después, con las vacunas administrándose de manera agresiva a la población, como que como ciudadano común y corriente, no me hace sentido, así como a los alcaldes no le hace sentido que le hayan puesto su municipio en rojo cuando no es la experiencia que yo ven allí, que son los alcaldes. Como dice el alcalde de Comerío, ¿no? O sea, me hacen 10 pruebas moleculares, saliendo positivos de 10, entonces tenemos el 20% de contagio. Correcto. y conozco gente, no sé tú, Fernán, pero conozco varias personas positivos a COVID, a la prueba, sí, pero sin ningún síntoma de nada, o sea, no les ha pasado nada, no tienen nada. Y pues muchas de esas pruebas pueden ser falsos positivos, ¿no? Sí, se habla mucho de eso. Sí, claro, y se ha cuestionado por tanta gente que inclusive el que inventó el tipo de prueba, pues se expresó que no era para este tipo de uso que se le dio, y se añaden tantas y tantas cosas que en esta etapa del juego nosotros tenemos que darle gloria y honra a Dios, porque en Puerto Rico nunca el asunto del COVID fue una situación realmente de emergencia o que amenazara a la población en general.
y hemos tenido esa cobertura. Aparte de lo que, ¿verdad? Los hospitales muestran todos los días en términos de pacientes de COVID, pues no sé, es para que estemos tranquilos. Me parece que ¿verdad? El grito de los alcaldes en esta etapa, que han sido cooperadores desde el día 1 con el proceso de los lockdowns y todo lo demás, me parece que en esta etapa el que estén hablando en esta dirección también hay que hacerle caso o tomar en cuenta lo que los alcaldes están diciendo. Claro que sí, sí, ellos son los que están allí, conocen todo lo que pasa y sobre todo siendo pueblos pequeños, ¿no? Ajá. O sea, donde tienen un control más simple, ¿verdad? Que municipios que son mucho más grandes, o sea, estamos hablando de Comerío, Barranquitas, pueblos más pequeños. Sí. Atillo, Atillo es inmenso, pero la población tal vez no es tan grande como Bayamón, San Juan, Carolina. Yo todavía no conozco a nadie del círculo de familia, del círculo de gente que participa aquí, de gente de mi iglesia, que esté en una situación, ¿verdad?, comprometida con el COVID. Yo creo que la mayoría de los oyentes deben, ¿verdad?, tener más o menos la misma experiencia. Gracias a Dios por eso. Y que regresar así de momento, porque la exhortación ahora es que porque viene Semana Santa, otra vez, cada vez que hay una reunión familiar, cada vez que hay una reunión espiritual, el mensaje es, no participen, absténganse, tengan cuidado. O sea, la cosa se lleva como no extremo, que si fuera de esa manera, desde el Día de Acción de Gracias en noviembre del año pasado hasta el presente, la gente no hubiese podido compartir absolutamente nada. Tú has oído esa línea, ¿no? De que ahora en Semana Santa... Pero constante. Sí, o sea, ellos están así desde la semana pasada, advirtiendo que los contagios van a aumentar y que por lo tanto las muertes van a aumentar y lamentablemente no nos vamos a enterar hasta dentro de 2 o 3 semanas. La misma profecía de Acción de Gracias, sí. La misma profecía del Día de Navidad, sí. La misma profecía de despedida de año, sí. Nochebuena, Día de Reyes, y gracias a Dios no pasó nada. Sí. Hay comerciantes que están... Es lo mismo otra vez, o sea, es repetir otra vez el mismo discurso. ¿Qué cosa no? Van a cerrar las escuelas otra vez en esos municipios, 13 municipios. Que apenas acabamos de arrancar. Arrancando y otra vez para atrás. Totalmente injustificado y no sé, hay otros que tienen que levantar la voz. Aparte de los alcaldes, yo creo que hay otros que tienen que seguir levantando la voz también. Juan, ayer, o sea, esto lo quiero comentar. Sí. Es que me parece realmente bien peligroso. Hay un periódico, el periódico El Nuevo Día, que yo considero que tiene como una campaña complicada, difícil. Sí. Ayer, en el día de ayer, fue, yo no sé, 8 o 10 columnas en un mismo día, y todas tenían un discurso, lo que yo creo que es el discurso de odio contra la comunidad evangélica. Totalmente. Por ejemplo, mira, ayer esta columna de Samuel Silva Gotay dice el fundamentalismo evangélico, oiga bien, sí. El fundamentalismo evangélico es una corrupción y por lo tanto una falsa representación del protestantismo evangélico, escribe Samuel Silva Gotay. Pero ayer, digo, yo no sé, yo no lo sigo todos los días, pero a lo mejor esto está pasando todos los días, pero ayer botaron la bola, eran 6, 8, 10 columnas, no sé exactamente, pero eran muchas. Una detrás de otra, cada hora, cada 2 horas lanzaban una columna. Sí. Y muchas de ellas con un ataque frontal, directo a la iglesia. Entonces, si a ellos les parece que las instituciones religiosas han sido injustas con la comunidad homosexual, yo creo que con los años la iglesia ha aprendido a tener precaución con su delivery, con su manera, con su estilo, ¿verdad? Si en algún momento herimos a esa comunidad o tratamos mal a esa comunidad, aprendimos, ¿no? Como la clase artística, como el país entero. O sea, la comunidad homosexual no sufre hoy de tal discrimen. No. Pero nosotros los evangélicos sí. Estamos siendo estigmatizados, ¿verdad? Como gente que odiamos, que somos peligrosos, y esto entonces, pues, es como que están tratando de virar una tortilla. Correcto. Y lo que ellos ganan como, ¿verdad? Como un derecho, si podemos decir, ahora entonces es un peligro para nosotros. Los medios les han ayudado demasiado a distorsionar el mensaje de oponernos a proyectos de ley para imponer su forma de pensar y para imponer ideologías. Es una postura de la iglesia
la persona que es gay. Y esa campaña de oponerme a que me instituyas ideología de género en las escuelas es sinónimo de que odias a la comunidad. Eso es falso. Sí. Y todo el mundo sabe que eso es falso. Oponernos a que no haya perspectiva de género en el sistema escolar no es sinónimo a un odio por la comunidad. Se respeta a la comunidad. A lo que se está oponiendo es a que lo implementes. El 184, lo estuve leyendo ayer con mucha calma. La página 14 y la página 15 expresamente levantan y está clarito, ahorita lo leo textualmente. Cuando se modifica el artículo de maltrato a menores, dice que los padres no pueden, ¿verdad?, oponerse a que un niño reciba consejo, porque ellos lo ponen en términos de terapia de conversión. Y como no han definido terapia de conversión, lo han dejado tan abierto. Cualquier ayuda para afirmar a tu hijo en lo que tú piensas y en lo que tú crees se constituiría maltrato. Eso es todo. ¿Por qué ellos lo ven como un ataque a la comunidad? Bueno, muchos miembros de la comunidad son los que lo apoyan y lo proponen, ¿verdad? Pues vuelve otra vez el concepto sinónimo. Si nos oponemos al 184, es porque los odiamos. Falso. Nos oponemos al 184 porque penaliza buscar ayuda para nuestros hijos. ¿Ok? Nos pone como padres maltratantes. Eso es todo. O sea, yo estoy defendiendo el derecho a mi libre paternidad. Claro. Pero no es sinónimo, que es el punto que siempre se ha buscado. No es sinónimo. Una cosa no es sinónimo de otra. Sí. De odio o de rechazo. Estamos en contra de la terapia de conversión, que, by the way, no existe. Correcto. O sea, vamos a escuchar unos audios ahorita de sí, personalidades de este país que ocupan los puestos que ocupan y que está grabado y que los vamos a reproducir esos audios para que ustedes escuchen que en efecto no es así. Juan, esta otra columna dice de la siguiente manera: si estás, esto fue el periódico El Nuevo Día ayer, escuche esto, si estás en una iglesia que persigue a tus hijos, que te quita o niega derechos, que condenan constantemente y te hacen sentir muerte y odio en el corazón, sal de ahí. Ese no es el templo, escribe Iván Ortiz, Héctor Iván Ortiz. Entonces la columna como tal se llama Terapias de Conversión, Pecado y Tortura del Sistema Templario. Wow. Y así sucesivamente la campaña de odio contra todo la iglesia. Eso fue El Nuevo Día. Ayer nada más. En un solo día. En un solo día, sí. O sea que es un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Para que nos odien. ¿Verdad? Sí, yo me siento claro, atacado por esto. O sea, totalmente. Entonces, totalmente. Yo no sé cuál es el empeño. Digo, lo sé y no lo sé, ¿verdad? Sí, yo tengo la impresión, Juan, lo hemos dicho antes, de que hay sería interesante y bueno que los gays y los y las lesbianas que asisten a la iglesia, que son muchos, pudiera decir, no sé si coincides conmigo, o sea, yo creo que hay una cantidad de gente luchando con su, ¿verdad? Digo, nosotros vamos a la iglesia y presentamos al Señor nuestras situaciones. Y unos tienen una cosa y otros tienen otra, ¿no? Y otros tenemos otra, ¿no? Correcto. Y hay gente que lucha con esto todos los días y que va a la iglesia y dice al Señor, yo quiero que me ayude, tú sabes. Gente buena. Y esa gente puede también unirse a este esfuerzo para ¿cómo se llama eso? Para denunciar esto. Para denunciar. Pues yo sé que hay gente que va a la iglesia que está luchando porque quieren, ¿verdad?, transformar su vida, y ven estas cosas y dicen, wow, qué injusto, la iglesia me hace bien, ¿sabes? Yo soy homosexual, soy lesbiana, estoy buscando un cambio en mi vida y quizás muchos lo están logrando, de hecho, y ven una cosa como esta y dicen, wow, es que la iglesia no es así. Así es. Y ellos pueden hablar. Correcto. Ellos pueden hablar. Mira, estoy leyendo de la página 14, la línea 7. En la línea 7 aparece la sección 4. Del proyecto, ¿no? Del proyecto 184. Se enmienda el artículo 41 de la ley
246 del 2011, según enmendada, conocida como Ley para Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, para que lea como sigue. ¿Ok? Tratamiento médico y otros asuntos. Para brindar cualquier tratamiento médico, excepto intervención quirúrgica a un menor, no será necesaria la autorización de los padres. Eso es una oración categórica. Wow. ¿Ok? Para brindar cualquier tratamiento médico, la única excepción, intervención quirúrgica a un menor, no será necesaria la autorización de los padres. Página 14, estoy leyendo la línea 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, un menor puede ir a buscar una terapia, la que guste, la que quiera, siempre y cuando no sea para transicionar hacia la heterosexualidad. Cualquiera. Fíjate qué amplio lo hicieron. Cualquier tipo de tratamiento, a no ser una intervención quirúrgica. El joven, el niño, puede buscar cualquier tratamiento médico sin autorización de los padres, lo dice el proyecto. Eso incluye, página 14 de la línea 7 a la 12. Ahí dentro pues está si va al psicólogo, si va al psiquiatra, si va a cualquier médico, ¿no? Sí. Ahí dentro está. Si quiere administrarse hormonas, pues va y las pide. No necesita la autorización de los padres. El proyecto proveyó para eso si esto se convierte en ley. Hasta que haga falta una intervención quirúrgica. Así es. Wow. Sí, porque entonces si objetas a tu hijo, el Estado va a intervenir. Sí, sigue leyendo un poquito más. Cuando tú sigues leyendo, dice interesante, cuando se requiera una intervención quirúrgica o cirugía, será suficiente la autorización de uno de los padres con patria potestad del menor. En caso de que ambos padres se nieguen a dar su consentimiento para dicho tratamiento, cualquier familiar, así como el médico o funcionario del hospital en que se encuentre o esté en tratamiento el menor, o un trabajador social o técnico de servicios a la familia del departamento, podrá peticionar una orden ante el tribunal autorizando la intervención médica para dicho menor. En un sentido, cuando un padre es irresponsable y el Estado tiene que asumir la responsabilidad para hacerlo, suena perfecto. Pero no está definiendo nada. Cuando papá y mamá se oponen por otras razones, entonces el Estado va por encima de mamá y papá. Sí. ¿Ok? O sea, el proyecto está hecho de tal manera en que el Estado se está fregando a papá y a mamá en el proceso. Sí. ¿Ok? Está incautando echándolo para el lado totalmente la autoridad y la potestad sobre ese hijo. Y de forma interesante, gente, esto no es lo que interpretan los líderes, esto no es lo que interpreto yo como comunicador, ¿verdad? Y presidente de esta emisora. Ahorita vamos a escuchar a un abogado famoso que ustedes conocen, que para nada, que de hecho su trayectoria más es defender los derechos de la comunidad, y en esta ocasión opina totalmente distinto con el proyecto 184. De hecho, él entiende que el proyecto es para atacar a la iglesia y atacar el concepto de la libertad religiosa en este país. Y cuando usted lo escucha de este analista, yo sé que te vas a sorprender porque me parece, Fernan, que la mayoría de los oyentes de la emisora no ha escuchado las expresiones que hizo Carlos Díaz Olivo. Regresamos con eso en breve. También Aní González está ya llegando al estudio. Sí. Así es que nadie se vaya. Estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. Eso es. El programa de hoy va a estar lleno de mucho contenido importante. Así es que usted quédese por ahí cerquita. Buenos días, las 6:55 de la mañana del viernes. Son noticias.
Noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia, carretera número 1 Caguas, 787-305-3511 y Empire Gas, sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. Ahora, Nueva Vida Noticias. Bueno, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, aseguró ayer que su administración está limpia de polvo y paja con relación a la investigación y los arrestos que llevó a cabo el martes el negociado federal de investigaciones FBI de 7 personas, incluyendo a los ex asesores del municipio, Arnaldo Irizarry y Eugenio García, por fraude electrónico y lavado de dinero. No va a haber un alcalde más honesto que este alcalde Mayagüez, dijo de sí mismo el alcalde Guillito Rodríguez de Mayagüez. Las 6:57, buenos días. Llegó la primavera y con ella más colorido. Y aquí en Nueva Vida seguimos pintando tu radio con mucha variedad. Las baladas. Las moviditas. Y las tropicales con nuestro toque caribeño. Sí, para disfrutarlas todas. Somos variedad de música cristiana. Nueva Vida. Llévate más por menos en Medina Auto Kia. Los pagos más bajitos están aquí. El Forte con pagos desde $185. La Soul con pagos desde $221. Y ya está disponible el nuevo K5 con más tecnología, más espacio y más calidad. Las mejores ofertas las consigues en Medina Auto. Siempre contigo. Tu dealer Kia en Caguas, en la número 1. Abierto los domingos, 305-3511, 305-3511. Ciertas restricciones aplican. En este nuevo año, Empire Gas te invita a continuar luchando por tu familia, con fe y esperanzado en la promesa de nuestro Salvador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confía la recarga de tus cilindros para gas propano a nuestros más de 500 distribuidores localizados en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Empire Gas, junto a Puerto Rico, siempre. Llámalos 787-751-5725. 751-5725. Home Mortgage Bankers, esa es la gente que te va a ayudar a lograr el sueño de tu vida, comprar tu propia casa. Apunta el teléfono para que lo llames hoy mismo. 769-1496. Ellos van a tu casa o van a tu oficina y te ayudan a hacer todos los trámites. O sea, ellos te guían, te cualifican, tramitan la solicitud y lo que tienes que hacer es llamar. Ese es el primer paso. Home Mortgage Bankers, 769-1496. Licencia IH 110. Renueva ese baño, cambia esa cocina, redecora ese cuarto. Y con el app de The Home Depot es más fácil completar proyectos en tu hogar. Con funciones como el buscador de imagen y el localizador de producto, sabrás qué estás buscando y dónde encontrarlo en la tienda. Así que pinta con ese color de moda, actualiza tu fregadero con mezcladora nueva y arregla tu cuarto a tu gusto. Cuando te decidas, nosotros podemos ayudarte. The Home Depot. Haces más, logras más. Atención adultos de 65 años o más. Ya están listos los 6 centros de vacunación de la Guardia Nacional para COVID-19. No tiene que llamar. A través del Seguro de Salud Federal, personal de salud se estará comunicando con usted para coordinar la cita. En la llamada se le indicará día, hora y centro. Protégete, vacúnate por ti, por los tuyos, por Puerto Rico. Mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Por más de 80 años, nuestras familias disfrutan el arroz de mejor calidad. En nuestra mesa siempre está arroz Goya, grano mediano, cuidadosamente escogido, porque tiene más granos enteros, enriquecido y nutritivo, cocina perfecto, entero, sabroso. En nuestra mesa siempre está arroz Goya, que te rinde más. Tradición de calidad, si es Goya tiene que ser bueno. Luis Garratón lleva más de 60 años ofreciendo un servicio de calidad en la distribución y venta de productos farmacéuticos, consumo y de belleza. Esta empresa netamente puertorriqueña emplea sobre 150 personas que día a día trabajan con entusiasmo y dedicación para alcanzar las expectativas de sus clientes. Conozca más sobre Luis Garratón en www.luisgarratón.com. Nueva Vida.
Tu emisora multimedia diseñada para acompañarte 24/7. En la web vía streaming, en la aplicación móvil y ahora en televisión para Puerto Rico y el mundo. WNBN, Sidra San Juan, WNB, Culebra Fajardo, WNBI, Mayagüez. Para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a Nueva Vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay.